Bien, buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase de lenguaje. ¿Están listos y preparados? ¿Cómo les está Buenas yendo con tardes. sus demás materias? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos bien. Buenas tardes, teacher. Qué bien, me alegra. Son 6 semanas, van a ser 6 semanas duritas, ¿no? Donde tienen que estar concentrados en cada una de las materias para que les pueda ir muy bien en sus 2 exámenes. ¿Alguien me puede decir dónde nos quedamos, por favor? Diptongo crecientes, donde dice nota, decrecientes. Diptongo decreciente. Nos tocaba ese entonces, ¿no? Diptongo decrecientes. Sí. Ya, muy bien. Vamos a recapitular un poco, ya que hoy concluimos con esta unidad y ustedes van a tener que desarrollar los ejercicios. Entonces, para que se les sea fácil, vamos rapidito y después, cuando toque los ejercicios, les voy a enseñar o a indicar cómo hacerlo y ustedes van a resolver lo demás. Recuerden que en la unidad 1 estamos viendo la acentuación. Vimos lo que es el acento, que es un rasgo prosódico, más en sencillas palabras, lo de referente al sonido, la fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba. Asimismo, también vimos la sílaba, cómo se separan en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Vimos lo de las vocales contiguas, que después entendimos tal vez más un poco el tema cuando ya hablamos de los diptongos. Vimos la sílaba tónica, que es la que tiene la fuerza de voz, las átonas, que son las que no tienen la fuerza de voz, las palabras polisílabas, que les había mencionado, la clasificación igual, vimos lo del acento, para qué era el acento, para que tenía funciones distintivas, como para poder distinguir palabras que se escriben y casi suenan igual, pero que tienen diferentes significados, como está ahí en el ejemplo. La función contrastiva, que era para que podamos identificar cuál es la sílaba tónica y cuál es la sílaba átona. La clasificación de las palabras según donde cae el acento de voz, que son las agudas, que vimos que contando derecha e izquierda, la fuerza de voz iba en la primera sílaba, las graves booleanas, que iba la fuerza de voz en la segunda sílaba, las esdrújulas, que iba la fuerza de voz en la tercera sílaba, y las sobresdrújulas, que iba en la cuarta sílaba. También vimos la tilde, para que ahí puedan diferenciar un poco el acento de la tilde, que era un procedimiento ortográfico, y como está ahí donde está el pulsero, el simbolito de la tilde es la rayita, y el acento era la fuerza, el énfasis que se hacía sobre la sílaba. También vimos las reglas de atildamiento, qué función deben cumplir las agudas para que se puedan tildar, recordando que va en la primera sílaba, contando de derecha a izquierda, pero para poder colocarle tilde a las palabras agudas, estas debían cumplir con las siguientes determinaciones, que son que terminen vocal en N o en S, como están ahí en los ejemplos: algún, salió, café, rincón. También vimos lo de las tildes en las graves booleanas, que era el que tenía la fuerza de voz en la segunda sílaba,
contando de derecha a izquierda, y para que estas puedan llevar tilde, tendrían que cumplir la función de que no tienen que terminar en N, S vocal. Terminan en cualquier otra consonante, como están ahí en los ejemplos, que termina en M, que termina en R, que termina en L, llevaban tilde. Lo mismo para las esdrújulas, que esta era en la tercera sílaba, que llevaba la fuerza de voz, y para que estas se puedan, y todas las que llevan la fuerza de voz en la tercera sílaba, sin excepción, todas se le coloca tilde. Y lo mismo para las esdrújulas. Todas las que llevan la fuerza de voz en la cuarta sílaba son esdrújulas, son sobre esdrújula, y todas llevan tilde, sin excepción. Vimos lo del acento diacrítico, que era para poder diferenciar las palabras homófonas, que si bien habíamos visto al comienzo que no llevan tilde los monosílabos, para distinguir en este caso sí habría que colocarle, como era lo de del verbo dar y de preposición, ahí se le colocaba la que está en función de verbo, se le coloca la tilde para poder diferenciarla. Vimos el diacrítico en monosílabos, la diferencia entre el mi que puede llevar tilde y los que no pueden llevar tilde. En esta casa el pronombre personal, el adjetivo, en el pronombre personal sí lleva tilde, el adjetivo no lo lleva y la nota musical tampoco lo lleva. Lo mismo así con bastantes ejemplos que vimos. Luego vimos algo que es también muy extenso aquí, lo del diacrítico en palabras interrogativas, qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y por qué. Que ya vimos que cuando en resumidas palabras las que llevan un signo, ya sea de exclamación o de pregunta o de interrogación, si llevan tilde, y cuando también están en una función de pregunta indirecta, si es que no lleva el signo de exclamación, pero está en una pregunta indirecta, sí lleva tilde. En cualquier otro caso no lo lleva. Así con todas las que son palabras para iniciar preguntas. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? También vimos el atilamiento de palabras con hiato, el hiato de vocal cerrada, el hiato de vocal abierta, el atilamiento de palabras con dictongo y trictongo. También vimos lo que es el dictongo, y por aquí ya más o menos nos habíamos quedado sobre el dictongo creciente, y me indica una de sus compañeras que nos tocaba el dictongo decreciente. Hasta ahí, antes que iniciemos, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? Si no tienen, vamos a continuar, ya que me informaron que hasta la segunda semana tenemos que tener hasta la unidad 5 avanzada, por eso es que estamos avanzando rapidito, o no sé si ustedes cómo lo verán. Hasta la segunda semana la unidad 5, para que la tercera semana, que es donde van a dar su examen, ustedes puedan ya tener los conocimientos necesarios para poder estudiar. Bien, si no hay preguntas, por favor, algún voluntario que me pueda ayudar con la lectura de los dictongos decrecientes. ¿Puedo leer? Sí, claro, adelante, por favor. Dictongos decrecientes. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Ok. En los dictongos decrecientes, la vocal que forma el núcleo silábico está situada en primer posición, por lo que los órganos articulatorios se desplazan de una posición abierta a una cerrada. Traiga, 6, boina, deuda, etc. La vocal más cerrada recibe, en este caso, el nombre de semivocal y ocupa una posición silábica posnuclear. ¿Continúo? No, hasta ahí nomás. Gracias, Génesis, ¿no? Sí, sí. Ya. Bien, como habrán podido ver,
como habrán podido ver, en los diptongos decrecientes, lo mismo, ¿no? Que hemos visto, que el núcleo silábico está situado en la primera posición, por lo que los órganos articulatorios, esto más o menos ya entra un poco en el tema de la fonética y fonología, que no nos vamos a adentrar mucho, sino más que todo en la gramática, pero para que lo puedan entender, ¿no? De los órganos articulatorios, dice que se desplaza en una posición abierta a una cerrada. Como les explicaba, creo que se los expliqué así con un poco de mímicas, día de ayer, ¿no? Va, dice, de la posición abierta, que es la vocal a una posición cerrada, traiga. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, están con la vocal abierta y van a ir hacia la vocal cerrada, que es la I, traiga. Entonces, en ese sentido, por eso que este diptongo se denomina decreciente, porque va de la vocal abierta a la cerrada. Al revés, simplemente de lo que habíamos visto en la creciente, que iba de la cerrada a la abierta. Y así con los demás ejemplos, sí, ustedes ahí van practicando. 6, igual, boina, deuda, etcétera, ¿no? Boina. Van de la vocal abierta a la vocal cerrada. A ver, ¿qué más dice? En la palabra cauce, la primera vocal del diptongo es abierta y está en posición nuclear porque lleva la intensidad de voz. En cambio, la segunda es cerrada, que está en posición postnuclear, llamada también semivocal. El movimiento de los órganos va desde la estructura del cierre. El diptongo es decreciente cuando está con vocal más semivocal. Existen 6 tipos de diptongos decrecientes. Esto es lo mismo que ya les explicaba un poco con mis palabras para que puedan entenderme. Y simplemente aumenta que a la vocal que es cerrada, en este caso como pueden ver ahí la I, está, ¿no? AI, la denominan como semivocal, y para que cumpla la función de un diptongo decreciente nos dice que tiene que haber una vocal, en este caso de este primer ejemplo la A, y una semivocal, en este caso la I. Ahí están los ejemplos de los 6 tipos de diptongo decreciente. AI, aire. EI, peine. OI, soy. AU, causa. EU, feudo. OU, bow. Nos da una pequeña nota aquí que la letra H intermedia no impide la formación del diptongo. Ahí quizás algunos se podría haber confundido cuando habíamos visto el tema de la separación silábica. Está la H, pero como es muda y como estamos también basándonos en la fonética, no se escucha la H, ahí no se separa. Sigue formado el diptongo por la vocal abierta, que es A, y la vocal cerrada, que es la U, saumerio, y lo mismo para prohibido. Está ahí la O, si bien está la H, no se separa, y está ahí la I formando el diptongo o I, como vimos más arribita aquí lo del ejemplo. No sé si lo pueden ver o necesitan que lo agrande un poquito más. Ya. Aquí hay dos ejemplos más, referente a la nota que nos mencionaban, que la H no impide la formación del diptongo, ¿no? Como es desahuciar y cohibido. O sea, desahuciar, ahí está el diptongo AU, vocal abierta, más vocal cerrada o semivocal, como el término que nos estaban indicando arriba. Lo mismo con cohibido. Ahora, Profe, disculpe, ahí donde sí, dice desahuciar, ¿no podría ser desahuciar? ¿Por qué la S se va junto a la des? porque recordemos en la función, cuando estábamos viendo el término de la sílaba y habíamos separado por sílaba, para poder entender la separación de la sílaba teníamos que basarnos en un núcleo, ¿no es cierto? El núcleo era la vocal. Y aquí, en esta sílaba, ya está con su núcleo y esta otra pasa a formar otro núcleo, que no se puede separar porque está la H. Entonces, si usted quería
colocar de, sa. Para poder separar eso tendría que separar la A y la U, y no, estaría rompiendo la regla ahí del dictongo que nos dice que no se puede separar por más que esté la H. Entonces, aquí en la primera sílaba des, ya es una sílaba porque ya está con su núcleo, que es la vocal, en este caso la E. La segunda sílaba está con su vocal y semivocal, ese es su núcleo, la vocal, la A, y lo mismo para acá, para la última sílaba, que dice siar, no se puede separar igual el dictongo, entonces su núcleo es aquí la letra IA, que está combinado, ¿no? Hay un dictongo creciente y uno decreciente. No sé si me logró entender o tal vez la confundí un poco más. Está bien, gracias. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Los sonidos ge, gi, que. Un ratito, por favor. Ya. Los sonidos ge, gi, que, ki no se consideran dictongos porque en estos casos la letra U es muda, no representa ningún fonema. Lo que les decía, lo de los fonemas, que es referente al sonido, es lo que estamos escuchando. Entonces, no forman dictongo, ¿no? No cuenta porque está ahí guerra, guitarra. Si se dan cuenta, no se escucha la U en estos casos, entonces estos no son contabilizados como dictongo. Si en un caso, en una pregunta, ahí su micrófono, por favor, en un caso, en alguna pregunta, le dicen que identifique cuál es la palabra que es dictongo, ahí no, inciso A, guerra, mucho cuidado ahí, acordémonos de la fonética, no se escucha la U, entonces no se está formando el dictongo. En guerra, y lo mismo para los otros ejemplos, querido, guitarra, quirófano. Ahora, nos dice también, pero cuando la U deja de ser muda, como en las sílabas güe, gui, entonces sí forman dictongo, poniendo sobre la U el signo ortográfico llamado diéresis. Como podemos ver aquí, nuevamente para que puedan entender, recuerden lo de las sílabas y el núcleo silábico, que es la vocal A, aquí que no se puede separar, están las dos vocales y vendría a ser güe, pero en este caso, aquí sí escuchan, sí hay una formación de dos fonemas, agüero, vergüenza, no así como directo el ejemplo de arriba decía guerra, ¿no? Aquí se escucha agüero, lo mismo para lingüista, pingüino, vergüenza. Entonces, en ese caso sí se daría la formación de un dictongo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. ¿Algún voluntario que me pueda colaborar con la lectura del 6.2 triptongo? Disculpe, licenciado. Sí. Lo de la diéresis, por ejemplo, mi apellido es Ewes. Y algunas Ya. veces me llegaron a explicar de que tiene diéresis Ewes, la U. Y en unas ocasiones sí le ponía, pero ahora ya no le pongo. ¿Y en su carnet cómo está? Sin diéresis. Ya, en el caso de los nombres, de los apellidos, muchas veces ustedes igual dirán vaca es con B chica, pero hay vaca con B grande, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Hortensia con S o con C, Rivero con B, con B o con V. Entonces ahí es dependiendo de cómo colocan su nombre. Lo mismo No hay me una pasa a orden, mí. no hay una regla para los nombres. Sí, no hay definidamente. Es algo así como que libre, ¿no? Por ejemplo, de mí es Germán, lleva el acento en la A. Recordemos que las agudas, si terminan en N,
tendrían que atildarse, pero por cuestiones de que en el CEGIP uno les pone una cosa y hacen lo que quieren, si se puede decir así, ¿no? Entonces lo dejaron sin tilde y ya prácticamente mi nombre en todos mis documentos está sin tilde y se tendría que escuchar Germán, ¿no? Pero porque no tiene la tilde en la A. Pero sin embargo yo, siendo respetuoso con el nombre que me pusieron, yo les digo a todos que soy Germán. Pero lo mismo debe pasar con lo de Ewes, que sí debería tener, pero si no lo colocan ya es una cuestión de por qué, de consideraciones generales de que por qué no lo pusieron. ¿Ya? ¿Ya algún voluntario para leer Trictongo? O ahorita al azar escogemos a uno. Escoja al azar. Ya. O Wilfredo, que está con el micrófono encendido, quiere participar. Génesis, que levantó la mano. Claro, Génesis. Está bien. Trictongo. Es el encuentro de tres vocales antiguas de la categoría cerrada, más abierta, más cerrada al interior de una palabra. Estas vocales conforman una sílaba aparte de ella. El requisito fundamental para que haya trictongo es que la mayor energía articulatoria debe recaer en la vocal central, que deberá ser necesariamente una abierta. Asociáis. Asociáis. La sílaba siáis está constituida por tres vocales, cerrada más abierta, más cerrada. Los trictongos de mayor uso son hay un audio que está Y interrumpiendo. ahorita un ratingo lo vamos a silenciar ya que no. Ya no. Puede continuar, Sí. por favor, Génesis. Y hay con... ¿Lo puede acercar, por favor? Ya. Si quiere lo deja ahí, ya yo lo explico. O ahí está más. Sí, está bien, está bien. Ya. Hasta ahí nomás lo deja entonces, ¿no? Sí, sí. Ya. Como habrán atendido a su compañera, el trictongo nos dice que es el encuentro de tres vocales contiguas, tal y como se ve en el ejemplo. Aquí la I, la A y la I. Se los voy a acercar un poquito más. ¿Qué nos decía también? Que tiene que ser una vocal cerrada, más una abierta, más una cerrada, formando así, en este primer caso, como ven, la I cerrada, la A es abierta y la I nuevamente es cerrada, obteniendo la palabra cambiáis. Lo mismo para el otro ejemplo, aquí la U, que es una vocal abierta, la A, una vocal, perdón, los estaba confundiendo. La U, una vocal cerrada, la A, una vocal abierta y la I, una vocal cerrada, formando así la palabra amortiguáis. Lo mismo aquí para limpiéis, ¿no? Tiene la letra, la vocal I, que es cerrada, más la abierta, que es la E, más la cerrada, que nuevamente es la I, formando la palabra limpiéis. Lo mismo para el ejemplo de averigüéis. Vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. Hay otros tres de rarísimo uso, nos dice aquí una nota, que son cerrada, abierta y cerrada. Ioides,
Ahí hay otro ejemplo, I-A-U, que es el maullido, miau. I-U-A-U, wow, pero como dice ahí, es rarísimo uso. Entonces, ¿qué más nos dice acerca de esto? Que es condición necesaria en cualquier trictongo que la vocal central sea la de la serie abierta. Cambiáis, como lo están viendo ahí, está con la tilde y con la fuerza de voz ahí en la A, cumple con lo que nos dice este apartado, nos dice que la serie abierta lleve la intensidad de la voz. ¿Cuál es la vocal abierta aquí? La A, ¿no? Entonces, cambiáis. Y lo mismo para las otras. La vocal abierta, la A y aquí la E están con la fuerza de voz y por ende también la tilde. También nos dice que las otras dos vocales serán semiconsonante o semivocal, según vayan situadas antes o después del núcleo. Así, en buey, la vocal cerrada U es la semiconsonante, porque está en posición prenuclear. La vocal E es el núcleo silábico, pues lleva la intensidad de la voz. Y por último, la vocal cerrada I es la semivocal, porque está en posición posnuclear. Buey, si bien es cortito, ahí podemos percibir un poco que la fuerza de voz está en la vocal abierta, buey. Entonces, ¿qué más nos dice este apartado del trictongo? Que sin esa condición no se produce trictongo. Ahí nos lo separa, averiguaríais que el acento en hiato en la vocal I. Ahí, por ejemplo, no cumpliría. Con lo que dice que necesita que la fuerza o el núcleo silábico esté en la vocal abierta. En este caso, como es la I, está en la vocal cerrada, no cumple. Nota, el trictongo no se separa en sílabas diferentes por constituir por sí solo sílaba o parte de ella. Por ejemplo, nuevamente con la palabra averiguáis, ahí está. A, una sílaba, B, dos sílabas, RI, tres sílabas, y todo este conjunto que alguno tal vez ha pensado en separarlo, no se separa. No se separa el trictongo igual, es una sola sílaba. Averiguáis. Una pareja que estaba discutiendo. También nos dice, por favor, su micrófono. Willy. Su micrófono, Willy, Eduardo. ¿Qué cosa? Bien, Sáquenlo, pues. Siléncialo. Ya está. Continuamos. Ya, les decía que las palabras que contienen trictongo acatan las reglas generales de atildamiento que habíamos visto anteriormente, ¿no? Lo de las agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Antes de pasar al punto 7, ¿alguna pregunta hasta aquí? La palabra que dijo buey viene a formar entonces en el trictongo. Sí, aquí buey, como dicen, por último, la vocal cerrada I. Y en Y no deja de ser I fonéticamente. Lo que les decía, por eso nos ayudaba la fonética y la fonología a distinguir los sonidos. Aquí en la pronunciación de la palabra buey, si ubican que se está pronunciando la vocal cerrada I. Entonces ese vendría a formar un trictongo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Bien, si no hay más consultas, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Algún voluntario para leer atildamiento de palabras compuestas? ¿Levantaron la mano, me dice? ¿Quién ha levantado la mano? Yo, si gusta, le puedo ayudar con la lectura. Puede leer. Déjeme agrandárselo un poquito. Ya. Atildamiento de palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que uniendo dos o más palabras simples formados una sola. Para rayos,
mediodía, enhorabuena, o también por anteposición de un prefijo, greco, latino o una palabra simple, automóvil, minifalda, etc. Ellas acatan normas especiales de atildamiento. Para el Seguimos, por estudio favor. Para el estudio de atildamiento de estas palabras, se les ha subdividido en dos grupos. 1. Compuestos en general. Y 2. Compuestos con verbos, pronombres átonos. Ya, hasta ahí. Ya, está un poquito complicado esto, ¿no? Pero para que lo puedan entender, vamos a repasar nuevamente lo que leyó su compañera. Y para ya concluir vamos a darle también los conceptos de esa subdivisión que nos da el atildamiento de palabras compuestas. Son aquellas que uniendo dos o más palabras simples formamos una sola. Ahí se podrán dar cuenta que hay dos palabras, para, del verbo parar, y rayos, que es un sustantivo. Mediodía, ahí la palabra medio y la palabra día, formando, como dice, dos o más palabras, ya vienen a conformar las palabras compuestas. Lo mismo que enhorabuena, aquí hay tres, una es en, la segunda es hora y la tercera es buena. Una sola palabra, pero es una palabra compuesta. Esto nos lo dice un prefijo grecolatino. ¿Qué más? Hay otro ejemplo, aquí una palabra simple, auto y móvil, automóvil y minifalda. Ahí están las dos palabras, mini y falda, formando la palabra compuesta. También nos dice que estas acatan las normas especiales de atildamiento. Recordemos las graves, si no terminaban en NS o vocal, sí llevaban tilde, ¿no? Entonces aquí hay una palabra grave o llana, y entonces se coloca la tilde, automóvil, ahí está. Primera y segunda sílaba que tiene la fuerza de voz, entonces cumple con las reglas de atildamiento, por más que sea una palabra compuesta. Bien, nos decía también que para el estudio del atildamiento de estas palabras se las ha subdividido en dos grupos. Uno de que es compuesta en general y otra compuesta más verbo más pronombre átono. Un voluntario, por favor, para leernos el punto 7.1. Yo, profe. Ya. Ahí, por favor. Atildamiento de compuestas en general. Aquellas palabras que al interior de su estructura están compuestas por dos o más palabras simples, sustantivo, adjetivo, preposición, etc. Ellas siguen las siguientes normas de atildamiento. Inciso A, si la primera que forma la composición no lleva tilde y la segunda la lleva, se mantiene la tilde. Auto más móvil, automóvil. Penta más campeón, pentacampeón. Radio más grafía, radiografía. Inciso B, si a un adjetivo que tiene tilde, al añadirle el sufijo mente, se mantiene la tilde, ágilmente, ágilmente, cortésmente, cortésmente, enérgicamente, enérgicamente. Pero si el adjetivo no tiene tilde, al aumentarle el sufijo mente, la forma compuesta no lleva tilde. Suave más mente, suavemente. Profe, ¿lo puede bajar? Ya. Dulce más mente, dulcemente. Oral más mente, oralmente. Ya Inciso hasta C. ahí, para que podamos, de repente alguien ya se está confundiendo. Lo veo que está clarito, ¿no? Pero igualmente hacemos la respectiva aclaración. Nos leía ahí, gracias a su compañero que nos leyó. Simple, ¿no? Vamos a ver la teoría que nos dice que la primera, si no lleva tilde y la segunda lleva, se mantiene. Entonces, auto no lleva tilde y móvil si lleva tilde, al componerse la palabra automóvil, se mantiene la tilde y, como ven ahí en los otros dos ejemplos,
campeón, que lleva tilde, en la palabra compuesta permanece la tilde ahí en campeón, en la sílaba peón, perdón. Y lo mismo para radio más grafía, si llevaba la tilde, se mantiene la tilde. Para el inciso B que nos leía, nos dice que si un adjetivo que tiene tilde, al añadirle el sufijo mente, se mantiene la tilde. La palabra ágil lleva tilde, se le aumenta el sufijo mente, se mantiene nomás la tilde. Ahí como ven en ágilmente sigue la tilde, lo mismo para cortésmente y lo mismo para energéticamente. Y ahora al revés, si no lleva tilde y se le aumenta el sufijo, se mantiene así sin tilde. Como suave no lleva tilde, queda suavemente sin tilde. Lo mismo para dulcemente y para oralmente. ¿Algún voluntario para leer el inciso C? Ahí está el inciso G, por si acaso. Yo lo voy a leer, Luisa. Ya, ahorita se lo agrando. Inciso C. Ya. Si las dos palabras que conforman la composición llevan tilde, solo la segunda mantiene la tilde. Céfalo más tórax igual a cefalotórax. Décimo más séptimo, décimo séptimo. Dúo más décimo, duodécimo. Inciso D. Si dos de las palabras que conforman la composición no llevan tilde, la compuesta acata las normas generales de atildamiento y la norma especial vocal en hiato. Alta más voz igual altavoz. Campo más santo igual campo santo. Y punta más pie, puntapié. Ya, hasta ahí, gracias. 2 incisos leyó, ¿no? Sí. De a 2 lo vamos a explicar rapidito. Creo que, a ver, nos falta un poco y no nos queda mucho tiempo, les tengo que explicar los ejercicios, cómo los van a hacer y todo eso. Ya, el inciso 6D nos leyó, ¿no? Igual, ¿no? Creo que está claro, ahí comprobamos. Si las dos tienen tilde, nos dice que la segunda mantiene la tilde. Céfalo y tórax, ambas llevan tilde, pero entonces acatamos la norma y la mantenemos solo en la segunda, cefalotórax. Lo mismo para decimoséptimo, las dos llevan, en ese caso se mantiene en la segunda. Lo mismo para duodécimo, se mantiene en la segunda. Y en las otras nos dice que si las dos no llevan tilde, se queda de igual manera así y la norma, y se cumple pero las normas de atildamiento. Por ejemplo, alta más voz, altavoz, no lleva campo más santo, campo santo. Punta más pie, ninguna de las dos lleva tilde, pero aquí al ya convertirse en una palabra aguda, puntapié, recordemos, las agudas se atildan si llevan N, S o vocal, y en este caso si hay una vocal, acá no la llevaba porque recordemos que los monosílabos no se le coloca tilde, pero aquí ya no es un monosílabo, sino una palabra compuesta, y entonces termina en vocal, se le coloca la tilde. Ya, alguien que nos colabore con el inciso E y el F. Recuerden que el que lee aprende más rápido. Ya, vamos. Ya. Inciso D y E, ¿no? Sí, inciso E. Ya. La primera palabra que forma la composición lleva la tilde y la segunda no. La palabra compuesta trata las reglas generalmente del atildamiento. Así mismo. ¿Hay más ejemplos? Ya. Décimo más cuarto, décimo cuarto. Tío más vivo, tío vivo. Las compuestas que preceden son las normas generalmente de atildamiento. Tele más pone, teléfono. Es más fijar, desfijar. Idioma platónico, neoplatónico. Ya, hasta ahí, muchas gracias. Lo mismo, todo está ahí, ¿no? Bien explicadito, la teoría, y nosotros lo que tenemos que hacer es
para poder entenderle, comprobar si esto que nos está diciendo se está cumpliendo, ¿no? Aquí dice, si la primera palabra que forma la composición lleva tilde, como lo ven, así, si lleva tilde, y la segunda no, la palabra compuesta acata las reglas generales de atildamiento. Así, más mismo, así mismo. No termina en las otras consonantes que habíamos mencionado en las reglas de atildamiento, entonces aquí ya la fuerza de voz, si pueden hacer el ejercicio de pronunciarlo, así mismo, aquí lleva la fuerza de voz, entonces no lleva la tilde. Lo mismo acá en 14º, ya no es una palabra esdrújula, más porque se está convirtiendo en una palabra compuesta, ya no lleva la tilde. Lo mismo para tío más vivo, tío vivo. La F también leyó, ¿no? Las compuestas, aquí nos dice, con prefijos siguen las normas generales de atildamiento. Tele más fono, teléfono. Por ejemplo, ahí ya hacemos el ejercicio de que es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas se atildan. Acá tele no llevaba tilde, pero al convertirse en una palabra compuesta, ya se hace una palabra esdrújula, entonces ya hay que colocarle la tilde. Lo mismo para las demás, aquí no llevaba y aquí se convierte en una palabra. Estos son sufijos, pre y neo, por si acaso, que el tema prefijo, sufijo, todo eso lo vamos a ver en otra unidad, así que no se preocupen, no se vayan mucho a complicar. Basémonos en los que estamos en este momento, que es viendo la palabra compuesta, cómo se realiza. Entonces, prefijar y neo más platónico, neoplatónico. Las palabras unidas por guión mantienen su forma simple. Aquí, como ven, las dos tienen tilde, pero no están en una sola palabra, le están colocando un guión para hacer referencia a dos nacionalidades. Por ejemplo, ¿no? Es búlgaro-soviético. Entonces, las dos mantienen. Esto sí es un tipo de palabras compuestas. En este caso se la denomina las palabras unidas. Búlgaro-soviético mantienen las tildes en todos los casos. Lírico-dramático, lírico-dramático, ahí mantienen las dos tildes, y lo mismo para crítico más biográfico, crítico-biográfico. ¿Alguna consulta, alguna duda antes que pasemos al siguiente punto? Ya consulté, sí les voy a poder pasar el texto para que ahí también repasen al momento de los ejercicios que van a realizar. Ya. Muchas Si gracias. no hay preguntas, ¿Me puede ya. explicar el punto F? Ya. El punto F dice, las palabras compuestas con prefijo, tal vez esto es lo que les complica un poco. El prefijo, en este caso, vendría a ser tele, pre y neo. Al sumarle otra palabra como fono, como fijar y como platónico, hacen una palabra compuesta. Una vez está la palabra compuesta, se tiene que seguir nomás las normas generales de atildamiento. ¿Qué decían las normas generales de atildamiento? Si la fuerza de voz está en la tercera sílaba, contando derecha e izquierda, aquí vemos no la primera, fo la segunda y le, que está ahí la fuerza, obviamente que está con tilde, teléfono. Entonces acá no llevaba tilde, pero como ya se fusionó y formó una palabra esdrújula, se siguen las normas generales de atildamiento. Acá lo mismo, neo más platónico, aquí sí se llevaba, pero igual está cumpliendo las normas generales de atildamiento y se convierte en una palabra compuesta. ¿Sí pudo comprender o sí necesito una explicación más? Sí, lo entendí, gracias. Ya, a ver qué dicen en el chat. Disculpen, ¿hay grupo de lenguaje? No, hay un grupo general, que es ahí donde les voy a pasar el texto. Profe, ¿lo va a pasar el texto al final en PDF? Sí, sí, lo voy a pasar. Listo, gracias. Ya.
Con el punto 7.2, ¿quién nos ayuda? Yo. Ya, vamos, se lo agrando un poquito, a ver. Tildamiento de compuestas con verbo más pronombre átono. Las palabras compuestas por un verbo más los pronombres átonos, me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, le, les, adheridos, formando con él una sola palabra, escúchalo, tómala, cómprasela, etc. Acatan las siguientes reglas de atildamiento. Si un verbo monosílabo o no en su forma simple lleva tilde, al aumentarle un pronombre átono, se mantiene la tilde. De más le es igual a dele. O reír más te es igual a reírte. Si el verbo monosílabo en su forma simple no tiene tilde, al aumentarle un pronombre átono forma una palabra compuesta. Este tampoco se atilda. Da más me es igual dame. Ir más se es igual irse. Ya, hasta ahí, gracias. Lo mismo, ¿no? Simple ahí con la teoría más los ejemplos. Tenemos que, para poder entenderlo y aprenderlo, leer el concepto y ver si está cumpliendo con lo que dice, ¿no? El inciso A, por ejemplo, nos dice que si un verbo monosílabo de, creo que les había explicado un poco lo de que los monosílabos no se atildaban, al menos que sea para diferenciar, y en este caso de está en función de verbo, más le se mantiene la tilde, dele. Lo mismo para reír, está con tilde, se le aumenta el pronombre átono, que es te, y se mantiene la tilde formando la palabra reírte. Para el mismo, lo mismo para el inciso B, que nos dice si el verbo monosílabo en su forma simple no tiene tilde, al aumentarle un pronombre átono, forma una palabra compuesta. Este tampoco se atilda. Da más me forma la palabra dame. No lleva tilde, entonces la palabra compuesta no lleva tilde. Lo mismo para ir más la palabra se, irse. No llevarían tilde. ¿Alguien que nos pueda ayudar con el inciso C y el inciso D? Yo, listen. Ya, vamos. Inciso C. Si a un verbo monosílabo se le aumentan dos pronombres átonos, forma una palabra esdrújula. Esta lleva tilde. Da más me más la es igual a dámelas. Ver más se más la es vérsela. Di más me más lo es dímelo. Inciso D. Si a un verbo que está en el gerundio se le aumenta uno o dos pronombres átonos, formará una palabra esdrújula o sobre esdrújula. Esta lleva tilde. Comiendo más se es comiéndose. Trayendo más no, trayéndonos. Dando más me más lo es igual a dándomelos. Lo mismo. Gracias por la lectura. Lo mismo, ¿no, chicos? Aquí sencillito lo que hay que hacer, identificar lo que dice la teoría, un verbo monosílabo, en este caso da, más dos pronombres átonos, me y las, igual a dámela. Lo mismo para los otros ejemplos. Lo mismo en el inciso D nos dice que está el verbo en gerundio, comiendo, más dos pronombres átonos, se, se, comiendo, se forma la palabra ahí, y se convierten estas se van a convertir sí o sí en palabras esdrújulas, porque dice, ¿no? El verbo en gerundio, y todos los verbos en gerundio terminan en yendo, endo. Entonces sí o sí va a formar una palabra esdrújula, y al formar una palabra esdrújula o sobre esdrújula, siempre lleva tilde. ¿Ya? Alguien que nos ayude, por favor, con el inciso E y el inciso F y el G más para que terminemos. Yo, Ya, vamos. desde el inciso E, ¿verdad? Sí.
Si a un verbo que está en el imperativo se le aumenta uno o dos más pronombres átonos, formará una palabra esdrújula o sobresdrújula. Esta llevará tilde. Llama más lo, llámalo. Refugia más te, refúgiate. Comunique más se, más lo, comuníqueselo. Si a un verbo en el infinitivo que no está conjugado se le aumenta un pronombre átono, formará una palabra grave o llana. Por lo tanto, no se le coloca tilde, porque acaba las normas generales de atildamiento. Amar más te, amarte. Decir más le, decirle. Cambiar más nos, cambiarnos. Si a un verbo en el infinitivo que no está conjugado se le aumentan dos pronombres átonos, formará una palabra esdrújula. Por lo tanto, llevará tilde. Decir más se, más lo, decírselo. Repetir más me, más lo, repetírmelo. La nota más, por favor, y con eso acabamos este punto. Si la palabra compuesta está en hiato, donde la vocal cerrada tiene el acento de intensidad, esta palabra mantiene la tilde de hiato, corta uñas, paracaídas, etc. Ya, muy bien, muchas gracias. Lo mismo, es toda esta partecita bien repetitiva, tenemos que ubicar el verbo. En el inciso de nos había leído, ¿no? Buscamos el verbo que está en imperativo, el verbo llama, más el pronombre lo, llámalo. Va a seguir la regla de atildamiento que va a ser que al formarse la palabra esdrújula o sobresdrújula, se le coloca la tilde. Lo mismo para refúgiate, es una palabra esdrújula, se le coloca la tilde. Para comuníqueselo, igual ya se convierte en una palabra sobresdrújula, entonces sí lleva su tilde. En el inciso F, lo mismo, el verbo en infinitivo, amar, más el pronombre átono te, amarte. Lo mismo con los otros ejemplos, decir más le, decirle, cambiar más nos, cambiarnos. Y en el inciso G hacemos la misma operación que hemos estado haciendo desde el inciso A en el atildamiento de compuestas con verbo más pronombre, que será el título general de estos incisos hasta el inciso G. Hacemos el mismo ejercicio de ver el verbo en infinitivo más los pronombres átonos se y lo, el verbo decir va a formar la palabra decirse. Nuevamente igual cumplimos las normas de atildamiento, hacer una palabra esdrújula o sobresdrújula, le tenemos que colocar la tilde, aunque estas no los hayan tenido antes de conformar la palabra. ¿Alguna pregunta antes de ir al punto número 8? Y con esto concluimos el tema. Ahora sí, me gustan mucho los voluntarios. Vamos a buscar a alguien al azar para que nos pueda ayudar con este punto cortito. A ver. Lisette Quiroga, ¿nos puede ayudar con el punto 8? Está en clase, está atendiendo. ¿No hay? Sí, buenas tardes, Lice. Es que lo que pasa es recién entré. Recién entró, ya, pero sabe leer, no es solamente tiene que leer, ¿no? Sí. Ya está el punto 8. Ya. Palabras con doble posibilidad de acentuación. Son términos donde la tilde es positiva. La Real Academia de la Lengua Española permite en algunas palabras el uso de la tilde o la ausencia, de la misma. A continuación presentamos un listado de esas palabras. ¿Dónde vas a vivir? Bueno, me estoy yendo a vivir a un convento.
Gracias, Lisette. Alex, por favor, su micrófono o lo silenciamos. Gracias, Alex. Ya, muy bien. Como nos decía la compañera, son palabras con doble posibilidad de acentuación. Y ahí tenemos una lista que ustedes igual la van a tener en el texto, tanto los que ya se lo compraron como los que yo les pueda llegar a facilitar por el grupo. Ahí está la lista que ya para ustedes va a ser esa lista. Me van a esperar un ratingo, por favor, voy a solucionar un problema técnico. Ya. Mil disculpas, se me estaba acabando la batería. Ya. Nada, como podrán ver ahí, lo que nos dice que simplemente por un tema de como lo que hablábamos un poco al comienzo, lo de los apellidos, que pueden ir o pueden ir o no ir con la tilde, o en el caso de la compañera que preguntaba sobre la diéresis. Aquí son estas palabras, como ustedes las colocan en algunos casos, nos dice que la Real Academia de la Lengua Española permite que en algunas palabras el uso de la tilde o la ausencia de la misma. No nos dice el motivo, simplemente que se pueden escribir de cualquier manera, con o sin tilde, y esto no nos va a afectar en las reglas de atildamiento o lo de la fonética. Ahí tienen la lista, no hay más que explicarles sobre ese punto, las palabras que se pueden prescindir o necesitar la tilde. Bien, ahora vamos a ir con los ejercicios, que creo que todos están emocionados con eso. Les voy a explicar nomás para que ustedes lo puedan resolver. La número 1 dice: identifique las palabras monosílabas. El que ya se pueda acordar, las palabras monosílabas son las que solamente tienen una sílaba. Entonces va a poder identificar las palabras. Si quieren las subrayan, si quieren las encierran. Yo, por ejemplo, les voy a decir, qué sé yo, a cualquiera, ¿no? Andrea Negrete Viveros, por favor, ¿me puede decir las palabras monosílabas que identificó en el texto? Y ella me va a decir, ¿no? Aquí sé, qué, es, lo, que, y así no se los voy a dar todo para que ya ustedes lo identifican, porque tal vez ella lo pudo identificar rápido y ya sabe, ¿no? Que las palabras que solo tienen una sílaba, esas son las monosílabas. El que no recuerde o no entendió, va a tener que ir al comienzo a buscar la definición de palabras monosílabas, más su ejemplo, y así facilito lo va a resolver. Entonces, recuerden, ya dependerá de ustedes si tienen su texto en físico, lo querrán rayar, lo querrán encerrar, lo querrán apuntar, escribir aparte, no sé cómo lo irán a hacer, pero lo hacen, ya depende de ustedes. Lo mismo para los que lo van a tener en digital, lo van a tener en su teléfono, ahí las escriben las palabras que han identificado ahí aparte, o si lo pueden ahí subrayar encima. Este es un texto, un PDF protegido, no se puede imprimir, no se puede modificar, no se puede copiar, ¿no? Por el mismo hecho que les explicaba al comienzo de la clase, un libro es
un esfuerzo, un sacrificio realizarlo, de años de preparación, de años de estudio para poder tener un buen contenido. En este caso, nuestra licenciada Arminda Lizondo, la coordinadora general de lenguaje, entonces ha elaborado el libro. Pero de igual manera, como les dije, se lo voy a pasar para que puedan resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta sobre cómo hacer? Está clarísimo, ¿no? La número 1, solamente tienen que identificar las palabras monosílabas. Que ya les di, ¿no? Los primeros. Sí, Las primeras palabras. Continuamos entonces, lo mismo para el 1.2. Identifique las palabras bisílabas, ¿no? El que ya sepa las va a identificar rapidito, el que no va a tener que ir a ver el ejemplos y la teoría, ¿no? Aquí identifican, por ejemplo, esta, es y ta. Ahí la primera palabra bisílaba. Lo mismo va a hacer con esto. Le voy a pedir a cualquier persona que me diga las palabras bisílabas que ha identificado. Acá en el 1.3 dice identifique la sílaba tónica de cada palabra. Compruebe que el acento de intensidad en una sílaba u otra cambia el significado de la palabra. Ahí, por ejemplo, en la número 1 y en la número 10 y en la número 19 es una misma palabra, está escrita casi igual manera, pero ustedes tienen que identificar la sílaba tónica. A ver, vamos haciendo un pequeño ensayo. ¿Quién me puede decir cuál es la sílaba tónica de la primera? La La A, ¿no es cierto? La Sí, primera. entonces, ya, muy bien, gracias. Entonces ustedes ahí en el paréntesis, en los puntitos que hay, como les dije, ya sea si se lo apuntan aparte, si lo hacen en el texto, los que lo han comprado, colocan ahí la A. Ahora acá en la siguiente, ¿cuál es la sílaba tónica? La ni. La primera, la A, de nuevo dice alguno. ¿Quién dice que es otro? La A. La I. La I. La I. Ahí. ¿En alguno? No, tampoco. Es O, la A. profe. O. Tampoco la O. La ni. Alguien lo dijo al comienzo. La A. La A. La ni. Es la A. Exacto, correcto. Recuerden, tienen que hacer el ejercicio de la separación silábica. A, N-I es una sola sílaba y M-O es otra sílaba. Entonces está una palabra trisílaba y la fuerza de voz está aquí en la N y en la I. Ni, no solo en la I. Recuerden, la vocal es el núcleo de la sílaba. Y acá, ¿qué estamos pidiendo en este ejercicio? Que identifiquen la sílaba tónica. ¿Ya? Entonces, aquí sería ni. Y en la tercera, Mo. La mo. mo, ¿no? Correcto, muy bien. Ahí ponen igual solo M y O con su respectiva tilde. Mo, porque esa es la sílaba tónica de esta palabra. Lo mismo van a hacer con todos los ejemplos. Ya creo que está clarito cómo realizar este. Listen, Dígame. ¿en qué página está esa? Está en la página 20. Ahí Ya, creo que gracias. lo pueden ver, ¿no? El tema acaba en la 19 y los ejercicios empiezan en la 20. Ya. En el punto 1.4 nos dice complete los espacios en blanco con una de las formas que está entre paréntesis. Leen ahí, este baño se fregó porque no tiene un buen completan ahí. Tiene un buen desague o desagüe. Desagüe. Desagüe, ¿no? La primera, ¿no es cierto? Sí. Aquí el número 2, al final, entre paréntesis, ¿cuál de los dos utilizamos? El segundo. El segundo, ¿no? El que es gui, porque si no diría el siguiente, y así responden hasta la número 5. Separe en sílabas, dice.
Tienen que separar en sílaba, lo mismo, voy a agarrar a cualquiera. Yo, profe. 5. Ya hay un voluntario, a ver quién. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Vamos, Pamela. 5 de ahí la media. 5. ¿Me escuchan o me escuchan? Dice, no se entiende nada porque hay un audio. Ya, apaguemos nuestro ¿Qué micrófono. preguntó, profe? Los ejercicios son largos, voy a seguir explicándolo. Está facilito ese, voy a ir viendo cuál veo que es difícil de entender tal vez. Ese simplemente es separar en sílaba, ¿ya? El del diagrama, este creo que está un poquito complicado. A ver. ¿Lo ven ahí, no? Sí. Sí se ve, dice. Ya, igual, a ver, no me acuerdo cómo tenían que resolver este. Ya, ahí simplemente me van a colocar alguna palabra separada en sílaba que coincida. Como ven ahí la X está en la primera, ¿no? De derecha a izquierda, ¿lo ven? La X. ¿Lo ven, no? Sí, sí, se ve. Sí. Ya, ahí colocan una palabra aguda, ya sea con tilde o sin tilde. Graves o llanas, y eso me van a explicar. Es la aguda porque está en la primera sílaba, la fuerza de voz. Y si han escogido una palabra con tilde, me van a decir, y está con tilde porque las agudas se le ponían tilde cuando terminaban así. Lo mismo para las graves o llanas, ven ahí la X, está la segunda, y la tercera, la esdrújula, y la cuarta, la sobreesdrújula. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Conforme Disculpe, el licenciado, ¿lo acento puede de repetir el anterior, por favor? el punto número 2. Sí, por favor. Sí, dice explique el diagrama, ¿no es? Simplemente me tienen que explicar, pero yo para que también a modo de practicar, ahí me van a colocar una palabra aguda. Ya ustedes eligen si con tilde o sin tilde y me explican, ¿no? Ponen ahí la palabra y me explican, es aguda porque está la fuerza de voz en tal sílaba y no tiene tilde porque no cumple con las reglas de atildamiento. O lleva tilde porque sí termina en tal, tal y tal. ¿Ya? Si no, si se les hace complicado, yo sí creo que se les va a hacer complicado, no es más que vuelvan al apartado donde está lo de las agudas, ahí está con ejemplos, si quieren de ahí mismo sacan su palabra en en el diagrama. ¿Sí? ¿Ahora sí me entendió? Sí, pero si los espacios no es demasiado chiquito, lo podemos hacer Sí, más sí, larguito. como les entre, porque no es para completar una palabra, porque ahí la orden que dice explique el diagrama. ¿Ya? Y las X están ahí marcadas para que ustedes puedan explicar por qué están las X ahí, pero a modo de hacer el ejercicio. Me colocan una palabra. Como nos dijo de derecha a izquierda, izquierda a derecha, se Sí, sí. encuentra tercera, cuarta, así. Sí, exacto, exacto. No se los estoy diciendo para que ustedes puedan buscar y cuando busquen ese va a ser su mejor, resolver los ejercicios va a ser su mejor método de estudio. Ustedes resuelven los ejercicios y se les va a quedar clarísimo todo. Y en lo que no entienda, obviamente aquí lo vamos a realizar y les voy a explicar si está bien y por qué está bien y si está mal, por qué está mal. Creo que alguien no puede hablar, dijeron algo en el chat. Mencionó Sí, que profe, están mandaría hablando del libro. el libro al grupo de donde ¿Dónde lo van podremos a sacar los pasar? ejercicios. Creo que Sí, yo. ustedes ¿Me tienen un escuchan? grupo, ¿no es? De WhatsApp. Ahí se los voy a pasar este libro que ahí están los ejercicios. No, Sí, lo hice no sé mal. si eso es su duda. Creo que esa era su duda, ¿no? De decir, ¿de dónde van a sacar los ejercicios? Va a ser del libro que yo les mande.
Y obviamente creo que ya hay algunos que lo tienen, ellos directamente ustedes lo resuelven en el texto que ya se han comprado. ¿Quién tiene el libro ya? Yo lo compré hoy día. ¿En cuánto lo compró David? 70 a los 4. 70 a los 4, ¿no? Ve, ahí está. Sí. Más práctico tenerlo en físico, pero igual como no es obligatorio comprarlo, que lo van a tener ahí también en digital. Ya, sigamos entonces. Nos falta bastante. Conforme al acento de voz o sílaba tónica clasifique en agudas, lo ven los paréntesis ahí, ¿no es? Van a colocar, por ejemplo, solo le voy a explicar el de la 1 para que ustedes lo hagan. Número 1, agotó. ¿Cuál es ¿en qué se clasifica la palabra agotó? Aguda. Aguda, grave, aguda, ¿no? Ya, entonces es aguda, ustedes colocan ahí en la número 1 A mayúscula. Y ya el día que cuando les pregunten hacia aguda, va número 1, aguda directamente. Segunda, Alison. ¿Cómo? Sobre duda. La segunda. No, eso ya lo tienen que resolver ustedes. Yo les estoy explicando nomás cómo lo tienen que hacer. En tienen que colocar la inicial A, G, E o S. Ya no les puedo dar más que una. Ya acá, si me dicen no pude, no entendí por qué anterioridad no identifiqué cuál era, ya ahí lo podemos explicar. Pero ustedes tienen que resolverlo. Lo mismo acá, como en el principio decía, identifique las palabras agudas, van a identificar ahí, por ejemplo, el administrador, es una palabra aguda. ¿Ya? Ahí ustedes la subrayan, se la escriben en su cuaderno, la encierran, la subrayan, no sé, depende de ustedes, pero cuando al que le toque, me va a decir administrador, dirigió, y así. Igual es todas las que pueda identificar. Coloque el acento diacrítico en las palabras que lo necesitan. Igual ahí, si no recuerdan, se van a la teoría, miran y hay hartos ejemplos ahí. No le dé tantas monedas de 10. Recuerden, los monosílabos no llevan tilde, no tienen el acento, no tienen la fuerza de voz porque es una palabra monosílaba, pero recordemos, les había explicado, creo que 2 veces, ya más bien ha salido para que puedan entender. Cuando estaba en función de verbo, sí llevaba tilde, ¿no es cierto? No le dé, del verbo dar. Entonces, está en función de verbo, le colocan ahí su respectivo tilde. Lo mismo acá. Simplemente le colocan ahí la tilde, ¿ya? En la siguiente dice, complete con una de las 2 palabras que está entre paréntesis. Ya, aquí, por ejemplo, de la 3.1.1, lo que tienen que poner es una de las 2. ¿Cuándo con tilde o cuándo sin tilde? Les doy el ejemplo de la primera. ¿Cuándo con tilde? ¿No? Porque está en forma de pregunta. Está el signo de interrogación, entonces sí lleva tilde. ¿Cuándo se hirió? Y continuamos con cuando jugaba. No lleva tilde, no lleva signo de interrogación, no lleva signo de exclamación y no está en pregunta indirecta. Entonces el cuándo sin tilde. Yo casi medio ejercicio le hice de esto. Pero como hay harto, no hay problema. Ahí miren. Es harto, ¿no? Y es para mañana. No, mentira. Ahorita que termine, espérenme un ratito. Ahorita que termine de explicar, vamos a ver cómo sintetizárselo o hasta dónde le damos el tiempo. ¿Alguien me quería preguntar algo? Yo, Licen, A ver. nosotros podríamos hacerlo lo que le entendamos y lo que no, mañana le podríamos preguntar para hacerlo junto a usted. Claro, sí. Lo que no se entienda, lo vamos a hacer aquí en clase. Igual, si tiene que estar atenta a toda la explicación. Por ejemplo, digamos que usted no entendió el ejercicio 4, le tocó a Milenka, ¿no? Perdón, le tocó a Alex, digamos. Le
tocó a Alex, y Alex sí la tiene y nos las dijo, ahí lo anota y ya se le resolvió la duda. Sin necesidad de que tal vez podamos explicarla, pero si aún sigue con duda, ahí ya le explicamos. ¿Ya? No, si no pueden hacerlo, no. Si no le entienden, me dicen y lo vamos a resolver acá juntos. Escriba sobre la línea de puntos. Lo mismo acá, hay que ver cuál es la que corresponde. ¿Por qué separado y con tilde? ¿Por qué separado y sin tilde? ¿Por qué punto y con tilde? ¿Y por qué punto y sin tilde? Les doy la primera. No dijo el por qué de su detención. ¿Cuál creen que va aquí en la 3.3? A 10 ahorita, son en 15 yo. 15 dijo. ¿El por qué separado? No. El por qué prendido. Nos queda muy poco tiempo, así que les voy a seguir explicando. Les doy la primera. Recordamos que les había dicho el por qué junto y con tilde, que este casi no lo habían visto mucho. Ese es el que corresponde aquí, porque si se dan cuenta, está haciendo una pregunta, pero no hay signo de interrogación porque es una pregunta indirecta. No dijo el porqué de su detención. Es una pregunta indirecta. Se están preguntando por qué está detenido cierta persona, ¿no? No dijo el porqué de su detención, entonces esa es la que va con, la que va junta y con tilde. Lo mismo, si no recuerdan, estaban así, habían hartísimos puntos explicados y con ejemplo. Mira la explicación, el ejemplo y rapidito lo van a poder resolver. En la 3.4, ¿qué dice? En cada una de estas frases célebres identifique las palabras que tienen acento diacrítico. Bien, leen, ¿no? Importa mucho más lo que tú piensas. Aquí hay uno diacrítico porque dijimos que los monosílabos no se tildan, pero cuando era para poder diferenciar de otro, como era el pronombre posesivo, por ejemplo, tu libro, ¿no? Era uno de los ejemplos que estaba en el tema. En cada aquí está, importa mucho más lo que tú piensas. Está llevando tilde, entonces aquí está con un acento diacrítico. Lo mismo, lo encierran, lo subrayan, lo marcan, ya verán ustedes, o lo escriben. Diga si la palabra contiene hiato o no. Ahí, ¿quién me puede decir acuerdo es hiato o no? Cuando sea hiato, ahí está sencillito, colocan H, y si no es hiato, colocan no. Vamos a seguir, nos queda poco tiempo. Lo mismo aquí, identifique las palabras con hiato. Tiene que identificar cuáles son las palabras con hiato. Acá, identificar las palabras en hiato que contengan tilde. Ahí leen el texto, buscan la palabra que tiene hiato y la subrayan, la cierran, la marcan. Ahora aquí lo mismo, pero con dictongo. Aquí diga si la palabra contiene dictongo o no. Si tiene dictongo le colocan la D, si no tiene dictongo le colocan no. Identifique el que contenga dictongo creciente. Se van a la teoría, buscan aquí la palabra, cuál es el dictongo creciente y lo cierran, lo subrayan. Acá lo mismo, dictongo creciente. Ahorita, un ratingo. Ya, lo que voy a hacer es, hay algunas que son medio repetitivas, pero es para que ustedes puedan reforzar. Déjenme unos minutitos, voy a ver cuáles van a resolver y cuáles no, ¿no? En la medida, en el mejor de los casos, para que se lo queden, porque les dije, resolviendo los ejercicios es el mejor estudio que pueden tener. ¿Por qué? Porque si no recuerdan cuál era un dictongo decreciente, van a ir a ver cómo era el dictongo decreciente, van a ver su ejemplo, vienen y lo resuelven y no se les va a ir nunca más lo del dictongo creciente, al menos hasta que den su examen. ¿Ya? Aquí dictongos decrecientes. Identifique los dictongos decrecientes, igual lo mismo, subrayar, encerrar o marcar. Para el 5.5, diga si la palabra contiene dictongo o hiato y luego explique por qué en unos casos forman dictongo y en otros, aquí solo me van a identificar porque se nos va a ir el tiempo hasta que identifiquen y me expliquen. Aquí diga si la palabra contiene trictongo.
Acá si contiene dictongos, si contiene trictongos, si contiene hiato. Acá en el texto es subrayar, encerrar, marcar. Acá lo de las palabras compuestas igual, encerrar, subrayar, marcar las palabras que las encuentre, que vean que es palabra compuesta. Acá colocarle tilde. Esto es lo mismo de las palabras compuestas, recuerden. Y en el siguiente texto coloque tilde en las palabras que vea conveniente, dice, ¿no? Que es extenso ese. Eso me parece que lo vamos a omitir. Aquí, así son más o menos los exámenes. Dice, marque con una X el inciso que contiene la respuesta correcta. Le ponen ahí una X, por ejemplo, la primera unidad superior al fonema, varios uno de ellos, ¿cuál es el correcto? Le ponen una X si es dictongo, si es hiato le ponen una X. Lo mismo, en una sílaba, la vocal, hay una X antes del inciso para que se les pueda, puedan saber cuál es y cuando yo les pregunte me digan cuál es la respuesta correcta. Una X ahí al inciso que sea correcto. Eso todo es lo mismo, ¿no? Colocarle una X. Ahí dice la separación silábica de una palabra está incorrecta. La que esté incorrecta le ponen una X. Y ahí acabarían los ejercicios. Son larguitos, ¿no? Ya me van a dar estos 5 minutos, les voy a decir si se pueden anotar, por favor. Les voy a decir lo que es obligatorio y lo que no, el que pueda lo hace. Como les decía, o lo puedes también hacer más adelante a modo de estudiar. Identifique las palabras monosílabas. El punto número 1 lo hacen. Identifique las palabras bisílabas. Lo hacen. Lo de la sílaba tónica, el 1.3, anótense por favor, lo hacen. Completa los espacios en blanco con una de las formas que están entre paréntesis. 1.4 lo hace. Estos están cortitos, no hay para qué ver lo difícil o lo largo, ¿no? El número 1.5 lo hacen. El 1.6 no lo hagan, se nos va a ir mucho el tiempo ahí porque lo que tienen que hacer es explicar. Ya, eso es más o menos teoría. Conforme al acento de voz sílaba, clasifiquen agudas o graves esdrújulas sobre esdrújulas. Lo hacen también. Y aquí ya empezamos, como ya van a hacer aquí lo de las agudas, igual es un poco repetitivo, para que practiquen lo de las agudas. 2.2 no lo hacen. Estoy diciendo no lo hacen porque no es obligatorio, pero igual es importantísimo. Lo resuelven ustedes por su cuenta más adelante o para hoy mismo si lo hacen, les va a servir muchísimo. Dicen el anterior punto, ¿cuál era? No lo dijo. El 2.2, ese no se hace. El anterior. El 2.1 se hace. El de diagrama, ¿no es? Explica el diagrama, ese no se hace. Coloque el acento diacrítico en las palabras que necesiten, se hace. Ese son 26 puntos, ¿no? Ya lo van a hacer hasta el punto número 13, la mitad, ¿ya? El punto número 3 hasta el 13 de manera obligatoria. Lo demás para practicar también lo pueden hacer. A partir del punto 3 hasta el 13 presentamos, ¿no? Sí, hasta el 13. El punto 3.1 que dice complete con una de las palabras que está en paréntesis. Ese está facilín, joven. Lo hacen igual todo hasta el 3.1.9. Esto es todo lo de la pregunta. Con una vez que vayan a la teoría y se fijen que cuando va en pregunta, ya sea directa o indirecta, o en una frase exclamativa lleva tilde, cuando no lleva tilde, no va perdón, cuando no lleva signo, cuando no es pregunta, no lleva tilde. Esta facilita. Hasta el 3.19 lo hacen. No ve, el 3.3 no lo hacen, ya van a practicar con el anterior, van a practicar lo mismo. A ver, déjenme ver si está.
No hay. Ya, el punto 3.4 tiene acento diacrítico. Lo hacen. El número 4 está cortito y facilito, lo hacen. El 4.1 no lo hacen, ya lo van a hacer en el punto ¿Cuál dijo la 4. anterior, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Cuál dijo la anterior? El 4 se hace, el 4 se hace. 4.1 no se hace. 4.2 y 5 se hacen. Ese es uno larguito, pero el 5.1 no lo hace. El 5.2 tampoco. El 5.3, que casi es lo mismo que el 2, pero ya a identificar lo hacen. El 5.3 lo hace. Este texto está cortito, el 5.4 lo hacen. 5.5, 5.6 y 5.7 está facilito, solo colocarle la letra correcta, si es dictongo, hiato, en el otro trictongo o no, y en el otro si es dictongo, trictongo, hiato, lo hacen 5.1, 5.6, 5.7 y 5.8. No, perdón, el 5.8 no lo hacen. Ya, es lo mismo que está en 5.4, 5.6. Está lo mismo parecía. Las palabras compuestas, el punto 6 lo hacen. El 6.1 no lo hacen. El 6.2 lo hacen. Y el 7 lo hacen todo. Es solo colocarle una X al inciso que es correcto. Bien, eso sería, nos dio cabalito, nos pasamos con 1 minuto. No sé si ya está el profesor de la siguiente materia. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, jóvenes. Nos vemos mañana con los ejercicios resueltos. Lo vamos a resolver junto conmigo. Hasta mañana. Hasta Hasta luego. Gracias. mañana, dice. Hasta luego.